Voy a pedirles un favor. Me gustaría que los que están de este lado, en la línea de allá, y los que están en la línea de allá, si pudieran venirse en medio. Los molesto tantito, los invito. Si se quieren quedar ahí está bien, pero los invito a que se pasen acá, para tenerlo a todos juntitos. Dios me dio un privilegio el día de hoy de estar aquí para alabar y bendecir su nombre. Y me dio el privilegio de compartir su palabra el día de hoy. Amén. Le doy gracias a Dios porque Él es fiel. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que están aquí el día de hoy. Gracias a Dios por eso. Amén. Y les voy a invitar también, así como nos preparamos para cantar, para adorar, para bendecir a Dios, de la misma manera nos tenemos que preparar para escuchar su palabra. Amén. Les voy a pedir un favor, si tienen su Biblia, tengo los versículos ahí, pero no los tengo escritos. Entonces, no están en el PowerPoint, pero me gustaría que usen su Biblia. Si usted tiene un teléfono inteligente, úselo. Pero úselo para que usted lea las escrituras conmigo. Amén. En esta mañana, el mensaje de hoy se titula Gratitud es darte a Dios. Amén. Y los invito a que leamos en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 4 y 5. Pero antes de leerlo, quiero orar, porque este no es mi tiempo, este es el tiempo de Dios, en el tiempo en el que Dios quiere hablar a nosotros. Amén. Gracias, Señor, te doy en esta mañana. Gracias porque nos concedes el privilegio de poder estar aquí en tu casa, Señor, y darte acción de gracias. Bendito eres, alabado sea tu nombre, glorificado eres para siempre. Espíritu Santo, en esta mañana yo te pido que empieces a tomar el control de cada uno de nosotros, de nuestras mentes, de todo lo que hay en nuestros corazones. Si son angustias, si son problemas, si son preocupaciones, Señor, las dejamos a un lado en esta mañana porque queremos escuchar tu palabra. Señor, en este momento posesiónate de nuestras mentes, de nuestros oídos y sobre todo de nuestros corazones. Gracias, Cristo, porque tú moriste por nosotros. Gracias, Señor, porque tú te diste por nosotros, mi Dios. En esta mañana, Espíritu Santo, habla a tu pueblo. Háblanos, Señor, de una manera que nuestras vidas sean impactadas y que a partir del día de hoy, Señor, tú empieces, Señor, a crear en nuestras vidas un altar para ti, Señor, una comunión contigo. Yo te lo pido todo esto en el precioso y sublime nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Amén. Entonces los invito a que me acompañen en 1 de Timoteo, si pueden regresar el slide, 1 de Timoteo capítulo 4, verso 4 y 5. Estamos a punto de celebrar el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? ¡Ey, vamos a comer pavo! Muchos no lo comen. Aunque lo tenemos, muchos no lo comen, amén. Vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 4, versos 4 y 5. ¿Lo tiene ahí? Y si no tiene Biblia, acérquese con alguien para que lo pueda leer. Amén. Compártanle su Biblia. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Amén. Esto es palabra de Dios. Quiero comenzar hablando qué significa para nosotros los hispanos el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Todos tal vez somos de diferentes países, ¿verdad? Yo quiero volver a lo que es el origen del Día de Acción de Gracias. ¿Qué significa el Día de Acción de Gracias? El Día de Acción de Gracias tiene mucho que ver con la religión, tiene mucho que ver con nuestra fe, tiene mucho que ver con lo que nosotros profesamos. Amén. Los orígenes del Día de Acción de Gracias. Se dice que en el año 1620, 100 colonos vinieron de Inglaterra, 100 colonos ingleses, en ese tiempo les llaman los peregrinos,
Llegaron al Nuevo Mundo americano en un tiempo muy difícil. ¿Lo alcanzan a leer? Llegaron en el año 1620, cruzaron el mar Atlántico para llegar al estado que es el día de hoy Massachusetts. Llegaron a este estado, llegaron en el año 1620, casi van a ser 400 años desde que ellos llegaron a los Estados Unidos. Tenían fuertes creencias religiosas, ellos tenían una gran fe. Esa fue la razón por la que ellos salieron de Inglaterra, buscando libertad para poder profesar su fe. Y la razón por la que salieron de Inglaterra es porque iban a ir a la horca por la fe. Entonces ellos llegaron en un barco llamado Mayflower. Tal vez usted tiene niños en la escuela y en este tiempo ellos vienen con todas sus cositas de los peregrinos, de todo esto. Solo va a ser una breve reseña de lo que es la historia. Su primer invierno fue muy frío y muy crudo para ellos. Estos 100 colonos durante ese invierno, 50 de ellos se murieron. 50 de ellos se murieron y no pudieron pasar ese frío. Fue cuando entonces el próximo año ellos comenzaron, no tenían comida, pasaron una gran escasez, no tenían nada, no sabían cómo protegerse del frío. No sabían cómo cultivar la tierra, cómo sembrar, no había alimento, se les había terminado. Entonces ellos comenzaron, los indios los recibieron, los indios Wampanoag, los indios les enseñaron a cultivar la tierra. Fue para entonces el próximo verano que ellos comenzaron, los indios les dijeron, vengan acá, les vamos a enseñar. Los indios abrieron sus brazos y los recibieron a esos colonos ingleses, a esos peregrinos. Sabían que tenían necesidad, los cobijaron, los arroparon, les ayudaron. Les enseñaron a cómo, los ingleses no conocían el maíz, no lo conocían, pero los indios sí lo conocían. Entonces les dijeron, esta es la manera en que ustedes van a sembrar la tierra. Así es como se cultiva el maíz, así es como se cultiva la calabaza, la papa, todo aquello que necesitaban para comer. Entonces, los indios les enseñaron esto y al cabo del próximo otoño, en el año 1621, ellos levantaron una gran cosecha. Levantaron una gran cosecha. Debido a esta gran cosecha que se levantó, ellos dijeron, tenemos que dar gracias a Dios. Tenemos que dar gracias a Dios, ¿por qué? Porque Él nos ha bendecido. Se celebró con un gran festín, una gran celebración por las cosechas recibidas, las cosechas que se recolectaron. Y de esa celebración surge el primer día de acción de gracias en América. No oficialmente por la ley o por el Congreso como hoy lo conocemos, que es un día festivo. Pero esa fue la primera vez que tanto los indios, quiero que pasen la próxima imagen, ahí está, ¿la alcanzan a ver bien? Los indios les empezaron a enseñar cómo tenían que trabajar, cómo tenían que darle su preparación a la tierra y sembrar. Y levantaron una gran cosecha. ¿Pueden? ¿La próxima? Ahí está cuando ellos se reunieron. Se reunieron, tenían una gran fe. Y dijeron, vamos a reunirnos y a dar gracias a Dios. Invitaron al jefe de la tribu de los indios. Y entonces ellos comenzaron a compartir. Los indios trajeron el pavo, trajeron la carne. Y dijeron, inclusive, déjenme decirle esto. Los indios fueron los inventores de las palomitas de maíz. Ellos trajeron las palomitas de maíz a esa celebración. Entonces, los indios trajeron la carne, trajeron el pavo, trajeron las palomitas de maíz y entonces los peregrinos hicieron una gran comunión, hicieron un gran festín y le dieron gracias a Dios por todas las cosechas recibidas. Años más tarde, entonces comenzaron a hacerlo una tradición. No fue hasta el año 1800, déjenme leerles aquí. En los siguientes años, muchos de los colonos originales celebraron la cosecha de otoño con un banquete de gracias. Después de que los Estados Unidos consiguiera la independencia, el Congreso recomendó un día anual de acción de gracias para que la nación entera
se divirtiese. George Washington sugirió que el día 26 de noviembre fuera un día como una celebración de acción de gracias. Pero no sería hasta el año 1863, o sea que estamos hablando después de más de 200 y pico de años, casi 300, cuando al final la guerra civil terminó en los Estados Unidos. Fue una guerra sangrienta, y en ese tiempo el presidente Abraham Lincoln le pidió a los americanos festejar el último jueves de noviembre como un día de acción de gracias. Gracias a Dios por estos presidentes, porque no se olvidaron que el día de acción de gracias es un día para darle gracias a Dios. Amén. Por eso es que ¿cómo nosotros como pueblo hispano nos afecta esto? Nos afecta y no nos afecta, nos impacta. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo ahora estamos haciendo una transición a una nueva cultura. Hemos emigrado a un nuevo país, aquellos que no nacieron aquí. Aquellos que nacieron aquí, a lo mejor muchos de los jóvenes que nacieron aquí, están acostumbrados, no conocen otra cosa. Crecieron con la celebración de Thanksgiving. Pero aquellos que no nacimos aquí, que nos transferimos como aquellos ingleses que tuvieron que salir de su país, muchos de nosotros así hemos llegado aquí, a los Estados Unidos. La inmigración significa dejo mis costumbres, dejo mis cosas y vengo a una adaptación a un nuevo país. Y le digo algo, esta es una de las costumbres que nosotros debemos de mantener como nuevos inmigrantes a este país. Amén. Porque la acción de gracias tiene un trasfondo de fe y nosotros somos gente de fe. Amén. ¿Qué tiene que ver esto con las Escrituras? Tiene que ver todo. Quiero invitarlos a que leamos Lucas capítulo 22, versos 7 al 19. ¿Qué significa acción de gracias? Acción de gracias significa el acto de expresar gratitud a Dios por medio de un sacrificio o en oración. ¿Me ayuda a decirlo todo? ¿Todos me ayudan a decir esto? ¿Qué significa acción de gracias? Repitan conmigo. Acto de expresar gratitud a Dios por medio de un sacrificio o en oración. Eso significa acción de gracias. Es un acto de expresar gratitud a Dios. Amén. ¿Sabe quién fue el primero que nos dejó un gran ejemplo? No solamente estos peregrinos que eran perseguidos por su fe, vinieron a una tierra donde se les dio la libre expresión de poder mostrar su fe, de poder decir yo creo en Dios. Lucas 22, capítulo 7, vamos a leer hasta el verso 19. Amén. Cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles: vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron los discípulos. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en la que entren, y díganle al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los discípulos se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto
y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y, después de dar gracias, lo partió, se los dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Jesús, esa noche en que celebró la última cena con los discípulos, dice la palabra de Dios que dio gracias. ¿Han escuchado la palabra Eucaristía? La palabra Eucaristía significa acción de gracias. El versículo 17 lo enfatiza ahí. Dice, luego tomó la copa y ¿qué hizo Jesús? Dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Partió el pan. Jesús mismo dio gracias y cuando tomó la copa dio gracias a Dios. La Eucaristía. Jesús anhelaba, Jesús estaba ansioso de tomar ese momento en una cena. ¿Cuántos de ustedes, al menos en mi familia, acostumbramos que al menos todos los días sentarnos juntos a la mesa? Entre tantas cosas que vivimos hoy en día, a veces ni siquiera nos sentamos juntos a cenar. No le vemos la cara a nuestros hijos no nos ven nuestra cara, trabajamos mucho. O aquellos que están jóvenes, que están con sus padres, no le ven la cara a sus padres. En mi casa tratamos de cenar juntos. ¿Sabe por qué? Porque cuando la mesa se pone, cuando la mesa se prepara, Jesús les dijo a los discípulos, vayan y ustedes van a encontrar un lugar, a una persona y díganle que ustedes van a preparar la cena. Y allí prepárenla. Allí preparen la mesa porque en el verso, me encanta este verso donde dice, en el verso 14, dice, cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Cuando nosotros estamos a la mesa, muchas veces tenemos que hablar cosas importantes. Tenemos que hablar cosas que están afectando a la familia. Tenemos que hablar cosas que son de suma importancia para que nuestra familia siga creciendo. Yo le exhorto y le invito a que si usted no pasa un tiempo con su familia, al menos a la mesa, intente hacerlo. En mi casa yo crecí sin eso. Mi casa era como un restaurante. La hora de la comida era cuando mis padres estaban en lo más fuerte del trabajo, en el apogeo del trabajo. Y me dije a mí misma cuando me convertí, cuando vine a creer en la fe, siempre tuve fe, pero yo recuerdo que yo anhelaba que mis padres se sentaran conmigo a la mesa y que nos vieran los rostros y nos dijeran, ¿cómo te fue hoy? ¿Cómo te fue hoy, hija? ¿Cómo te fue hoy, hijo? ¿Qué está pasando por tu vida? Y yo me dije a mí misma, eso lo voy a cambiar. Voy a hacer en mi familia una tradición de sentarnos a la mesa y de compartir el pan. Yo sé que es difícil, pero hay que hacerlo como nos decía Pastor Sam. Tenemos que ser intencionales. Amén. Tenemos que ser intencionales. Tenemos que mirarnos al rostro y decir, ¿qué está pasando hoy? Esto mismo Jesús estaba preparando para los discípulos, porque ¿saben algo? Iba a venir el tiempo en que les tenía que decir lo que iba a padecer. Era un momento tan maravilloso para Jesús. Era un tiempo en decirles, me estoy dando a mí mismo. Me estoy dando a mí mismo por ustedes. Cantábamos esa alabanza tan hermosa que dice, gracias. Gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Diste tu vida, nos regalaste tu vida. Era muy importante lo que Jesús estaba preparando. Estaba preparando el cumplimiento del reino de Dios. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque ahí se iba a consumar un nuevo pacto. Un pacto del cual usted y yo gozamos el día de hoy. La salvación del Señor. Él se dio a sí mismo y dio acción de gracias.
Y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Esta es mi sangre que por ustedes es derramada. A veces pasamos por alto la sangre del Señor Jesús. Gracias a Dios porque Él es bueno. Gracias porque su misericordia es grande. Amén. Jesús estaba cerca a darse a sí mismo en sacrificio por nosotros. Jesús dio acción de gracias. ¿Qué decíamos ahora? ¿Qué es la acción de gracias? ¿Qué significa? Es expresar, acto de expresar gratitud a Dios por medio de un sacrificio o en oración. Jesús estaba expresando este sacrificio al Padre a través de darse a sí mismo. Amén. Gracias a Dios por eso. Porque hoy, gracias a ese sacrificio, Dios nos ha regalado la vida eterna. Somos partícipes de un nuevo pacto. La cena del Señor, cada vez que la compartimos, ¿sabía que en el tiempo de la cena del Señor no se hacía en la iglesia? No se hacía en la iglesia. La cena del Señor se compartía en las casas. No había un lugar donde congregarse. La gente se congregaba en la casa. La gente hacía la cena del Señor, en la que conmemoraban dentro de las casas. Después, fue mucho tiempo después, cuando la iglesia se estableció, que se comenzó a hacer la cena del Señor dentro de la iglesia. Pero en realidad solamente la cena del Señor era conmemorada con aquellos que estaban en la fe. Y la compartían las familias. Se invitaban las unas a los otros a las casas y ahí compartían la cena del Señor. Quiero invitarlos también a leer 1 Corintios capítulo 10, verso 16 y 17. Ahora que se acerca el Día de Acción de Gracias, será un buen momento para nosotros recordar qué ha hecho Dios por nosotros. Usted puede celebrar la cena del Señor en su propia casa. No tiene que venir a la iglesia. Ahí hay algunas imágenes de lo que el Señor Jesús hizo esa noche. Usted puede hacerlo en casa, darle gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas. A lo mejor usted quiere invitar a una familia, 2 familias. Eso ya depende de usted qué tan gordo quiere el pavo. ¿Cierto? Entre más son, pues más gordito tiene que ser. Es un buen tiempo de compartir el pan. Es un buen tiempo de compartirlo en comunión. El Señor Jesús esa noche que iba a ser entregado, porque después de esto, Judas estaba ahí en la cena del Señor. Y el Señor le dice en los versículos más adelante, lo puede terminar de leer en casa, dice que el Señor le dice, lo que tienes que hacer, ve y hazlo ahora. Porque Judas ya había acordado con los fariseos que aquel a quien el Señor le dijere o que le diera el beso, ese era el que tenían que tomar. El Señor le dice, Judas, lo que vas a hacer, anda y apresúrate a hacerlo. Pero el Señor ya estaba partiendo la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 10, versos 16 y 17. Esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan, del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Cuando nosotros compartimos esa sangre y compartimos ese pan, nosotros entramos en comunión con Dios. La comunión que compartimos, la comunión que compartes con tu familia, la comunión que compartes con otros. ¿Cómo está esa comunión? Pero antes de venir a comunión con los demás, nuestra comunión tiene que venir con Dios. Sin comunión, los que estamos aquí en esta mañana, venimos esta mañana aquí porque queremos entrar en comunión con Dios. Amén.
Usted entra en comunión con Dios a través de la oración. Usted entra en comunión con Dios cuando va a un grupo vida. Usted entra en comunión con Dios cuando usted lee las Escrituras. Usted entra en comunión con Dios cuando comparte su testimonio de lo que Dios ha hecho por usted. Usted entra en comunión con Dios cuando conecta con otra gente y le empieza a hablar de las Escrituras o de lo que Dios ha hecho en su vida. Pero lo más importante, la comunión con Dios es lo más importante. Si nosotros estamos en comunión con Dios, Jesús estaba en comunión con el Padre. Jesús estaba estrechamente en comunión con el Padre. Cuando Jesús oró, dice que Él se apartaba a solas y Él oraba al Padre. Jesús mismo en nuestros mismos deseos de humanos, Jesús sabía por lo que iba a padecer. Jesús sabía que iba a ser crucificado. Dice que cuando se apartaba a orar aquella noche en el Getsemaní, dice que se arrodilló y su oración era tan profunda que de su rostro caían gotas de sangre y decía: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Jesús sabía lo que iba a padecer, pero Jesús tenía algo importante que decirles en la cena del Señor. Tenía que darle gracias a Dios porque nosotros ya estábamos dentro de ese pacto. Todos los que estamos aquí y nuestros hijos que están aquí y nuestros nietos que van a venir, ya eran parte de ese pacto esa noche. Dios dio vida eterna, Dios regaló la salvación. Mucha gente dice por ahí: en esta vida nada es gratis. Y yo digo, un momento, la salvación es gratuita. Cristo se dio por nosotros. Amén. Nosotros, ¿cómo podemos darle gratitud a Dios? Nosotros le expresamos acción de gracias a Dios cuando aceptamos su salvación, cuando aceptamos el regalo que Él nos dio esa noche. Esa noche cuando dijo, el pan es partido por ustedes. La sangre que están tomando, el vino que están tomando es la representación de mi sangre. Amén. ¿Cómo la compartimos? Cuando compartimos la cena, la compartimos en comunión. O la compartimos muchas veces, ¿sabe? La compartimos a veces en enojo. La compartimos muchas veces en no tener un corazón sincero o un corazón limpio delante de Dios. Sí, Señor, te doy gracias. Sí, Señor, sé que todo proviene de ti. Pero ¿qué tan profundo está el amor de Dios en nuestros corazones? Todos estamos experimentando a Dios en diferentes etapas. Todos estamos experimentando a Dios de una manera diferente. Y está bien. Porque Dios, la obra que comenzó en nosotros, Él la irá perfeccionando hasta el día que Él vuelva. Amén. Cristo fue el sacrificio de la redención. Cristo fue el sacrificio. Fue la acción de gracias de Dios por nosotros. Y gracias a Dios por eso. Ahora que comienza el día de Thanksgiving, vamos a estar libres. A lo mejor es un buen momento para sentarnos a la mesa, mirarnos al rostro y decir, a lo mejor te he ofendido, a lo mejor te he lastimado, a lo mejor te he hecho cosas, tal vez a los hijos, tal vez a tu esposa, tal vez a tu esposo, tal vez a tus padres, tal vez a algún amigo, tal vez a alguien a quien tú has herido. Consciente e inconscientemente, porque somos humanos. Es un tiempo de reflexión. La acción de gracias es un tiempo de decir, ¿cómo me encuentro? ¿Cómo está mi comunión con Dios? Llamen a alguien. No llamen a los mismos. Es fácil para uno convivir en paz con los que queremos estar en paz. Pero qué duro es a veces tener que arreglar cuentas con alguien. Y decirle, ¿sabes qué? Este día de acción de gracias, quiero expresarle mi agradecimiento a Dios pidiéndote perdón. Quiero expresar mi agradecimiento a Dios diciéndote perdóname. En tal y tal momento te lastimé.
Dios quiere que la acción de gracias empiece en el corazón. Quiere que la acción de gracias comience en nosotros, en reconocer que Cristo se dio por nosotros. ¿Qué tanto nos estamos dando? ¿Qué tanto nos estamos dando a nosotros mismos a Dios? Yo les invito a que lo hagamos este día de acción de gracias. No dejemos que pase como cualquier otro. Comemos y nos ponemos, a comer y a comer y a comer, se prepara el tiempo y sí damos acción de gracias. Hey, hagámoslo diferente. Comamos también. Fue lo que los peregrinos hicieron un gran festín. No sé cuántos también en sus países, a veces cuando hay una celebración, se prolonga por varios días. La fiesta se prolonga por varios días, no es solo una noche o una tarde. Celebremos lo que Dios nos ha dado, pero con un corazón sincero, con un corazón verdadero, en comunión con Dios. Quiero leerles una carta. Esta carta es de una familia. Y es la familia rica de la iglesia. Nunca olvidaré el Día de Acción de Gracias de 1946. Yo tenía 14 años, mi hermana pequeña Luz tenía 12 y mi hermana mayor Clara 16. Vivíamos en casa con nuestra madre y nosotras 4 sabíamos hacer muchas cosas sin tener tanto. Mi papá había muerto 5 años atrás, dejando a mamá con 7 hijos en la escuela y sin ningún dinero. Para 1946 mis hermanas mayores ya se habían casado y mis hermanos se habían también ido de la casa. Un mes antes del Día de Acción de Gracias, el pastor de nuestra iglesia anunció que se colectaría una ofrenda especial para ayudar a una familia pobre. Él pidió a cada uno ahorrar y dar sacrificadamente. Cuando llegamos a casa, hablamos de lo que podíamos hacer para dar la ofrenda. Decidimos comprar 50 libras de papas y comerlas por un mes entero. Esto permitiría que ahorráramos $20 de nuestro dinero de la tienda de comestibles para la ofrenda. También pensamos que si mantuviéramos nuestras luces eléctricas apagadas lo más posible y no escucháramos la radio, ahorraríamos el dinero de la cuenta eléctrica de ese mes. Clara consiguió trabajos de limpieza y de jardín tantos como pudo. Y nosotras 2 cuidamos niños tantos como pudimos. Y por 15 centavos pudimos comprar suficiente algodón para hacer 3 canastas y vender cada canasta por $1. Hicimos $20 vendiendo las canastas de algodón. Ese mes fue uno de los mejores de nuestras vidas. Cada día contamos el dinero para ver cuánto habíamos ahorrado. En la noche nos sentaríamos en la oscuridad y hablar cómo la familia pobre iba a gozar el dinero que la iglesia les daría. Teníamos cerca de 80 personas en la iglesia. Calculando que cada cantidad de dinero dada, la ofrenda sería 20 veces más. Después de todo, cada domingo el pastor había recordado a cada uno que ahorrara por esta ofrenda sacrificial. El día antes de Acción de Gracias, Luz y yo caminamos al almacén de la tienda de comestibles y conseguimos que el encargado de la tienda nos diera 3 billetes de a 20 y un billete de $10 por todo nuestro cambio. Esa noche estábamos muy emocionadas que apenas pudimos dormir. No nos importó que no tendríamos ropa nueva para Acción de Gracias. Teníamos $70 para la ofrenda. No podíamos esperar llegar a la iglesia. A la mañana de ese domingo, la lluvia caía. No teníamos un paraguas y la iglesia estaba cerca como a 1 milla de nuestro hogar. Pero eso no nos importaba o de cuán mojados llegaríamos. Clara tenía un cartón en sus zapatos para tapar los agujeros. El cartón se deshacía y sus pies estaban mojados. Pero nos sentamos en la iglesia orgullosas. Oí a alguno de los otros adolescentes hablar de las muchachas que traían su ropa vieja. Yo los miraba a ellos con su ropa nueva y me sentía rica. Cuando la ofrenda fue tomada,
nos sentamos en la segunda fila del frente. Mamá puso el billete de $10 y cada uno de los niños puso uno de $20. Mientras que caminamos a casa después de la iglesia, cantamos todo el camino. En el almuerzo, mi mamá tenía una sorpresa para nosotras. Ella había comprado una docena de huevos para comer con nuestras papas. Ya pasada la tarde, el ministro condujo hacia nuestra casa en su coche. Mamá fue a la puerta, habló con él por un momento y después volvió con un sobre en su mano. Preguntamos qué era, pero ella no dijo una palabra. Ella abrió el sobre y hacia afuera se cayó un manojo de dinero. Había la cantidad de 3 billetes de $20, uno de $10 y 17 billetes de $1. Mamá puso el dinero de vuelta en el sobre. No hablamos, apenas nos sentamos y miramos fijamente el piso. Pasamos de tener la sensación de millonarios a una sensación de pobreza. Como niños teníamos una vida tan feliz que nosotros nos sentíamos tristes por cualquiera que no tenía una mamá o un papá y una casa llena de hermanos y hermanas y otros niños visitando constantemente. Nosotras pensábamos que era divertido compartir los cubiertos, a quién le tocaría comer con la cuchara o con el tenedor esa noche. Teníamos 2 cuchillos que pasábamos alrededor para ver quién lo necesitaba. Sabía que no teníamos muchas cosas como otra gente tenía, pero nunca pensé que éramos pobres. Ese día de acción de gracias, yo descubrí que lo éramos. El ministro nos había traído el dinero para la familia pobre, así que debimos de ser pobres. No me gustó el ser pobre. Miraba mi vestido y mis zapatos gastados y me sentí tan avergonzada que incluso no deseé ir de nuevo a la iglesia. Cada uno allí probablemente ya sabía que éramos pobres. Pensé en la escuela. Estaba en el 9º grado y me encontraba por encima de entre 10 estudiantes de mi clase. Me preguntaba si los muchachos en la escuela sabían que éramos pobres. Decidí que podría dejar la escuela, puesto que había acabado el 8º grado. Eso era lo que la ley requería en aquella época. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. Entonces cayó la oscuridad y nos fuimos a la cama. Toda esa semana, las muchachas fuimos y venimos de la escuela y nadie hablaba mucho. Finalmente el sábado, mamá nos preguntó lo que deseábamos hacer con el dinero. ¿Qué hace la gente pobre con el dinero? No sabíamos. No sabíamos que éramos pobres. No queríamos ir a la iglesia el domingo, pero mamá dijo que teníamos que ir. Aunque era un día soleado, no hablábamos en todo el camino a la iglesia. Mamá comenzó a cantar, pero nadie se le unió y ella solo cantó un verso. En la iglesia teníamos un predicador misionero esa mañana. Habló acerca de cómo las iglesias en África hacen sus edificios de ladrillos secados al sol y que necesitaban dinero para comprar los techos. Él dijo, $100 pondrían un techo en una iglesia. El ministro dijo, ¿pudiéramos nosotros hacer el sacrificio para ayudar a esta pobre gente? Nos mirábamos y nos sonreíamos por primera vez en una semana. Mamá tomó su monedero y sacó el sobre. Ella se lo pasó a Clara, Clara me lo dio a mí y yo se lo di a Luz. Luz lo puso en la ofrenda. Cuando la ofrenda fue contada, el ministro anunció que era un poco más de $100. El misionero estaba emocionado. Él no esperaba una ofrenda tan grande de nuestra iglesia pequeña. Él dijo, usted debe de tener alguna gente rica en esta iglesia. Repentinamente nos asombramos. Habíamos dado $87 de esos pocos más de $100. Nosotros éramos la familia rica de la iglesia. ¿No era eso lo que el misionero acababa de decir? A partir de ese día, nunca me he sentido pobre otra vez.
He recordado siempre cuán rico soy porque tengo a Jesús. Iglesia, qué tan ricos somos. Somos inmensamente millonarios porque tenemos a Jesús en el corazón. Porque es la actitud con la que expresamos a Dios lo que Él ha hecho por nosotros. Pónganse de pie. ¿Qué tan rico eres en tu corazón? El ser rico significa tener a Cristo en tu corazón. Gratitud es darte a Dios. Eso es todo lo que Dios nos pide. Gratitud es darte a Dios. ¿Qué tanto nos estamos dando a Dios? Dice su palabra, porque ya no queda más sacrificio por los pecados. Cristo se dio una vez y para siempre no se va a volver a dar. Dio su vida, dio su sangre por ti y por mí para que tengamos vida eterna en su Hijo Jesucristo. En esta tarde, iglesia, yo te invito a que si tú quieres ser rico, el rico de esta iglesia, tú lo puedes ser en el día de hoy. Y solamente basta recibir a Jesús en tu corazón. Y solamente basta tener una actitud de acción de gracias. Si lo quieres hacer en esta mañana, hazlo. Si lo quieres hacer el día de acción de gracias en tu casa con los tuyos, hazlo. Pero no lo dejes de hacer. Oremos recibiendo el regalo de Jesús. Y con acción de gracias le recibimos a Él. Yo me siento millonaria. Le tengo al Señor en mi corazón. Señor y Dios, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú te diste por nosotros. Gracias porque tú te diste hasta lo último, hasta lo sumo. Derramaste la última gota de tu sangre para darnos vida eterna. Y es con acción de gracias en esta mañana, Señor, que te honramos y te bendecimos. Te damos gracias por lo que tú eres. Te expresamos, Señor, en nuestro corazón que tú eres grande y que tú eres poderoso. Iglesia, en esta mañana yo te invito a que vengas al altar, a que vengas y si tú tienes acción de gracias en tu corazón hacia Dios, hazlo. Levántate y ven al altar. Sal de tu asiento y dale gracias a Dios. Si tú eres rico, quieres ser rico, esta mañana tú lo puedes ser. Rico en el corazón, rico en comunión con tu familia, rico en comunión con los que están cerca de ti, con los que trabajas, con los que compartes todos los días. El altar está abierto. Y si tú sientes un llamado de parte de Dios, recíbelo el día de hoy. Señor, gracias. Señor, gracias porque te diste por nosotros. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tu Hijo Jesucristo fue el que abrió el camino para que nosotros recibiéramos vida eterna. Señor, gracias te damos en esta mañana. La iglesia del Nazareno Esperanza Viva quiere levantar manos en acción de gracias. Bendito seas, mi Dios. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros. Gracias porque entregaste a tu Hijo Jesucristo para salvarnos, Señor. Porque no queda más sacrificio por nuestras vidas. Iglesia, repite esta oración conmigo si lo siente en su corazón. Señor, te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias por tu sacrificio. Porque tú eres el Salvador de nuestras vidas. Señor, gracias
porque tu sangre me ha dado redención por mis pecados. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo te pido que entres y gobiernes en el trono de mi corazón. Porque quiero ser rico el día de hoy. Porque tener salvación es riqueza en el corazón. Y riqueza de pasar una vida eterna junto a ti por siempre. Gracias, Señor.